soy un vencedor. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa titulado Conectándonos en la Raíz. Un saludo grande a toda esa gente linda que siempre está con nosotros, que nos inspira, que nos ayuda, que nos envía cartas, que nos escribe, en fin, a toda la gente que de alguna manera hace que podamos compartir un nuevo programa y nos da la muchísima alegría de que no estamos solos y que del otro lado hay personas que comparten con nosotros, personas que dudan y están bien, como siempre lo digo yo, porque esa duda hace que usted vaya a la palabra, verifique y obviamente que cuando usted verifica allí en la palabra va a encontrar que Dios le va a hablar a usted y usted va a tomar su decisión de aquello que va creyendo. Lamentablemente hay gente que cierra los oídos, no quiere escuchar y es obvio que esas personas podrían decir, bueno, me parece que está mal, lo descarto, pero lo bueno sería es que vaya a la Biblia, lea, ¿cierto? Y después que lo lea, usted va a tomar la decisión de lo que usted va a creer, ¿no? Y no simplemente porque va a recordar que no, a mí me enseñaron así y no es lo que a usted le enseñaron, es lo que la Biblia, la palabra de Dios nos dice a todos. Bueno. Esa es siempre una introducción que voy haciendo, un arreglo que intento hacer para que la gente que se conecta y nos ve en la programación de alguna manera pueda estar atento a estas cosas. No sabemos todos, sabemos algo, son muchos años que ya tenemos compartiendo con el Señor y obviamente la Biblia, la palabra de Dios es viva, eficaz y es un presente hoy. Fue, es y será la palabra de Dios. Cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Muy bien, yo voy a ir de alguna manera enderezando las configuraciones aquí para estar bien cómodo con todos ustedes, porque yo siempre hago hincapié en una palabra para hablar en este programa que se llama Conectándonos en la Raíz, para que usted entienda qué es lo que queremos decir. En realidad estamos diciendo, volvamos a la raíz, a la palabra de Dios, al asiento, a lo que Dios escribió, a lo que Él nos dijo y quedarnos allí, ¿cierto? En aquello que Dios nos dice. Es verdad que muchos hombres amplían esto que Dios dice, nos da una ayuda a lo que Dios está diciendo, pero también es verdad que muchos han interpretado de otra manera las cosas, las han enseñado y como son muchos años de esas enseñanzas, es lo que se ha grabado en el corazón de las personas, inclusive el mío también por muchos años, y después empiezo a mirar la palabra como realmente Dios dice las cosas y yo prefiero creerle a Dios y no a los hombres. Yo sé que usted es igual, ¿cierto? Es igual y piensa igual en este concepto. Yo le creo a Dios y no a los hombres. Estoy sacando un texto bíblico, ¿cierto? Cuando Pedro se lo dice a la gente que lo había encarcelado. Entonces preferimos, o cuando lo expusieron en un lugar diciéndole, ¿qué hacen ustedes? Y entonces ellos empezaron a decir y tomaron esa palabra para decir ese concilio que les decía cosas. Bien, la palabra que he tomado como base para todas estas enseñanzas es Hechos, capítulo 3, precisamente en el versículo 21. Yo tengo mi Biblia aquí, pero también acá. Y el versículo que lo voy a leer ahora, ¿cierto? Hace la base de todo lo que estamos hablando. Muy bien, entonces, como esto ya sabemos que usted va abriendo su Biblia, lo va buscando, y creo que es así, ¿no? Me puede seguir con su Biblia. Entonces yo le doy su tiempito para decirle que estamos muy felices de que nos escriben gente que ve el programa, porque abajo ponemos un mail que ahora no está, por eso lo voy a poner ahora, para las personas que deseen tomar contacto con nosotros, nos puede escribir aquí a este mail que está aquí abajo, se lo voy a dejar un ratito para que usted pueda tomar nota de ese mail. Ese mail nos llega a nosotros y bueno, nosotros podemos responderle. Ya tuvimos lindas experiencias, gente que hace muchos años que no lo veo y me escribieron hace unos días atrás a este mail y me hizo muy feliz porque es obvio que si me escribió a ese mail es porque ha visto alguno de los programas. Este es el programa número 4, tenemos 3 atrás de este, si bien es a continuación, pero siempre en el inicio hacemos
hacemos también un pequeño resumen de lo que hemos hablado para orientarnos y llegar al programa de hoy. Estoy haciendo base en un tema que es volver al Padre. Eso es retorno, pero la palabra que corresponde a retorno en esta traducción es teshuvá, la que nosotros comúnmente escuchamos como arrepentimiento. La escuchamos así, pero la palabra arrepentimiento es una palabra que se queda corta, porque el arrepentimiento es parte del teshuvá, que es lo que voy a explicar hoy un poquito más avanzado, a pesar de que es el cuarto programa que hablamos del mismo tema. Y justamente vamos tomando nota de que lo que corresponde a este teshuvá es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Estamos viviendo el tiempo de la restauración. ¿Por qué? Porque ya estamos en el final de los tiempos. Ya estamos en el final. No es que el final está acá cerca. Sí, estás acá cerca al final, pero ya estamos viviendo las partes de la circunstancia y todo lo que sucede en el tiempo final. Entonces Jesús viene pronto y no estamos diciendo, faltan 20, 30 años. No. Nos tocó a nosotros, a usted, a mí, a vivir en estos últimos tiempos. Es por eso que tome nota de todo lo que vamos a hablar, que es importante que usted también lo sepa. Le voy a dejar también la página web para que usted pueda allí ver los videos. Es muy fácil porque usted ingresa a esta página que está aquí abajo, www.retorno.tv, y luego que usted ingresa a esa página, entonces allí tendrá un montón de información, pero en la parte de arriba usted va a encontrar que dice en un lugar maestros, hace clic allí y va a tener muchos maestros que son el grupo que hacemos Retorno, Retorno TV, que es justamente esa página donde usted está viendo este programa. Es una página donde tenemos televisión y bueno, en esa televisión publicamos todo esto que enseñamos. Entonces ahí va a tener mis videos. Enzo Domínguez es mi nombre. Mis videos, hace clic en maestro, busca doctor Horacio Corneli, busca licenciado Nicolás Agüero, licenciado David Serafini, y también va a encontrar mi nombre, Enzo Domínguez, y cuando hace clic ahí se va a abrir una página y va a encontrar este video, porque va a quedar grabado allí, ahora está en directo, y va a encontrar después los 3 anteriores. Para aquellos que toman este video y dicen quiero ver también los anteriores para estar mejor informado. Bueno, muy bien, entonces ahí ya tiene todo. Vuelvo al original para que quede como base aquí en el estudio, en el trabajo. Y vamos entonces a esta palabra que dije que está en el libro de los Hechos, capítulo 3. Yo voy a leer el versículo 21. Dice, a quien de cierto es necesario. Él está hablando de Jesús, en el 20, dice, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Cuando Pedro dijo esto, ya el cielo lo había recibido, ya Jesús había ascendido a los cielos. Pero por eso no voy a discutir la traducción. Acá la palabra que corresponde sería que lo retenga. ¿Hasta cuándo? Ahí le voy a decir. Pero si como a algunos no le gusta que dice que está mal escrito, bueno, mire, Pedro decía que es necesario que el cielo lo reciba hasta, o sea, que lo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Por qué? Porque cuando las cosas se restauren es el tiempo que Jesús vuelva. Es por eso que ahora se están restaurando. No es que ahora, hoy, este mes, justo empezó hoy. No. Esto ya viene hace tiempo. Y no mucho, no se olvide que el pueblo de Israel volvieron del exilio en el año 1948 y en el año 1968 declararon su independencia y obviamente allí en adelante se instauró, ya tiene 70 años, esto que yo estoy hablando, entonces ya en estos 70 años que han pasado, se cumplen profecías bíblicas, ¿cierto? Que Jesús dijo, no pasará de esta generación, de esta última que estamos hablando del 48 hasta ahora, son 70 años, no pasará, ¿cierto? Que van a suceder todo lo que dice Mateo 24, o sea que Jesús volverá. Entonces, uno dice, pero a ver, alguno puede decir, pastor, ya pasó un año, porque el 14 de mayo del año 2018 se cumple los 70 años, ya pasó un año, sí. Pero la generación, cuando el Señor utiliza la palabra generación son 70 años, dice el Señor, y dice, y 80 para los más fuertes. O sea,
vamos a decir que entre los 70 y los 80 años se termina lo que es una generación. Entonces, el Señor nos dijo 70 y ahí nomás dijo, no, y 80 los más fuertes. O sea, si tenemos de 70 a 80, quedan esos 10 años. Yo no estoy dando tiempos, aclaro, porque hay gente que toma esto y dice, el pastor Enzo dice que quedan. No, yo no dije eso. Lo que estoy diciendo es que lo que es una generación, para que se cumpla la palabra de Dios se va a cumplir. Y dice, cuando habla en Mateo 24, todas estas cosas, de cierto les digo que no pasará esta generación que van a suceder, quiere decir que todas esas cosas que dice Jesús en Mateo 24 tienen que suceder en esos 70, 80 años. Entonces estamos en esos 71 años, estamos en los tiempos finales, ¿y qué sucede antes de que Jesús venga? No estoy hablando de Apocalipsis, estoy hablando de la restauración de todas las cosas. Entonces, ¿a quién le hablaba Pedro? A los israelitas. A ellos le estaba hablando, no le estaba hablando a los griegos ni a los romanos. Claro que puede haber alguno ahí adentro, pero no, eran los israelitas. Escuche bien, porque en el versículo está hablando, es el título de este capítulo, es Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Y en el versículo donde estaba ahora, que ya lo voy a encontrar, hablaba que sanó al cojo de nacimiento, y dice, varones israelitas, dice, varones israelitas. Y ahí comienza, quiero buscar donde dice varones israelitas para no quedarme yo, más vosotros y el Dios de Abraham. Bueno, y teniendo, entonces vamos a leer 3:11. O sea, el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 11. Y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, el pueblo que estaba al frente, concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas. O sea, estaba en el versículo 12, varones israelitas. ¿A quién le estaba hablando Pedro? A los varones israelitas. O sea, vamos a ser claros, le estaba hablando a gente que conocía la palabra de Dios, no estaba hablando a gente que no sabía nada de la palabra. Si uno hace una campaña y se va a la calle, como lo hace el grupo Emanuel acá en la ciudad de Córdoba, en distintos lugares, que se va a distintas plazas, mucha gente que no sabe nada va a esa plaza. Entonces, le habla a gente que no sabe nada, a gente que sabe que van a las iglesias y a gente que han ido a la iglesia y ya no van más. Yo sumo esos 3 grupos y seguramente hay otros grupos más. Entonces, Pedro le estaba hablando a los israelitas. Queda clarísimo que le estaba hablando a gente que sabe la palabra. Y qué importante, porque mire, ahora volvemos al 21. Y entonces, en el anterior, en el 19, dice, así que, después que le habló de Jesús, arrepentíos y convertíos. ¿A quién le está diciendo que se arrepienta y que se conviertan? A los israelitas. A gente que estaba acostumbrado cada sábado ir a la sinagoga, a la reunión, a congregarse, a saber la palabra desde niño, sabían la Biblia de tapa a tapa. Obviamente la Biblia hasta ese momento, ¿no? Sabían de tapa a tapa y a ellos le estaba hablando y le estaba diciendo arrepentidos y convertidos. Imagínense, yo encuentro a un hermano que ya tiene 15 años en una iglesia y yo le digo, arrepiéntete, hermano, y conviértete. Él me va a decir, pastor, si yo ya conozco a Jesús. Sí, de esto que estamos hablando. Claro, yo, el ejemplo parezco tosco, duro, diciéndole así a alguien, yo no hago eso, ¿cierto? Lo que sí hago es que no por decir ya conozco a Jesús, ya fui a la iglesia, ya recibí a Jesús, ya sé. Tengo que saber que las cosas se tienen que restaurar al modo que Dios las hizo en el principio. Si recordamos que cuando vino Jesús a la tierra, estaba haciendo lo mismo que estoy haciendo yo ahora y muchos como yo, inclusive usted seguramente lo hace con otros también, porque no estoy hablando de algo que yo sé solamente y nadie lo sabe, no. Y Jesús estaba restaurando las cosas. ¿Recuerdan aquel versículo cuando Jesús ora en Juan 17 y le estaba orando por todos y está diciendo, Señor, yo les he revelado tu nombre? O sea, ¿por qué Jesús le dijo el nombre? O sea, le dijo, orando a Dios, orando al Padre, acá ve a Jesús orando al Padre. Lo mismo que usted tiene que hacer y yo, orar al Padre. ¿Por qué? ¿Cómo llego al Padre? Por Jesús. Porque Jesús es el camino que nos lleva al Padre.
Jesús no es el objetivo, Jesús es el camino, el que nos lleva al Padre. Entonces, Jesús vino ¿a qué? A restablecer la unidad, la unión de Dios con nosotros. Es por eso que vamos a ver siempre que Jesús es un puente, ¿cierto? Que hacía que el pecado estábamos divididos, Jesús hace un puente y nosotros cruzamos para el otro lado donde está el Padre. Entonces, ¿qué estoy diciendo algo raro? No, todo el mundo sabe esto. Pero fíjese que en la iglesia de hoy, ¿cierto? No se enseña, no se dice. Se habla, por ejemplo, como diciendo, ya estamos acá, estamos en la gracia, todo lo anterior ya no sirve más. Oiga, ¿cómo pueden decir una mentira de esa? Vamos a ver en la Biblia, vamos a ver un versículo para saber si es correcto o no. Mateo 5:17. Si tiene su Biblia, ábralo. Hoy yo traje algunos versículos, mire que yo hablo y casi no leo porque trato de siempre de decirle a ustedes las cosas que son bíblicas y después me paro y le digo, oiga, ¿usted quiere saber más de este tema? Entre a la página de Retorno, vaya a Maestros, busque allí al doctor Horacio Corneli y cuando usted lo haga clic ahí, busque un tema que se llama Teshuvá y va a encontrar al doctor Horacio Corneli hablando paso a paso, versículo tras versículo de este tema. ¿Qué hago yo? El sacudón. ¿Me entiende? Yo lo hablo al tema, se lo digo a usted y usted es sacudido por la palabra, va a tener sus dudas, ¿cierto? Si vio este video y quiere volverlo a ver, véalo de nuevo. Si soluciona las dudas viendo los versículos que yo hablé y ya está, lo solucionó. Y si no, se quedó con más dudas y dice, a ver cómo puede ser esto. Entre a la página retorno.tv. Cuando usted ingresa a la página, busque Maestros, Dr. Horacio Corneli, ¿cierto? Y allá busque la palabra Teshuvá, o sea, un tema que es Teshuvá, y lo va a encontrar el Dr. Horacio a hablar todo este tema, versículo por versículo, y va a tener todo armadito ahí y se va a sorprender. Bueno, ese es un caminito que le estoy hablando de esto, pero mire, estábamos diciendo que en muchos lados se enseña, no, ya estamos en la gracia, la ley se terminó, ya no hace falta. Entonces, ¿cómo? ¿No está diciendo Jesús que debemos volver al Padre? No estamos hablando que hoy también le voy a compartir un poquito del hijo pródigo para que veamos qué es volver al Padre, ¿cierto? Y nos saquemos las dudas de eso y entendamos que volver al Padre es volver a su casa, es volver a su palabra, y cuando decimos a su palabra, solamente voy a hacer lo voy a llevar al pasado para que se ubique en el pasado, pero en la forma presente. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús hablaba y le hacían preguntas, le decían, por ejemplo, le hacían una pregunta y él decía, ¿qué dice la Escritura? Jesús respondía, dice, ¿qué dice la Escritura? ¿Y qué dicen los profetas? Ahí estamos en el tiempo presente. O sea, no había Nuevo Testamento. No había Pablo todavía. No había discípulos, por lo menos vamos a decir Pedro, Juan, Santiago. No, claro que estaban a su lado, pero no habían escrito nada todavía ellos. Y Jesús mencionaba las Escrituras. Porque hoy es fácil de decir la Biblia, la Biblia. Entonces cuando uno aprieta un poquito para hablar de la Biblia, te llevan solamente al Nuevo Testamento, que, cuidado, en el Nuevo Testamento está todo lo que estamos diciendo ahora también, solo que se quedan ahí, ¿cierto? Y no entienden que cuando Jesús dijo las Escrituras, Él estaba hablando de lo que ya está escrito, los 5 libros de Moisés. Y cuando Él decía, ¿qué dicen las Escrituras? Él se refería a los 5 libros de Moisés. Y cuando Él decía, ¿y qué dicen los profetas? Se refería a todos los libros que están después de los 5 libros de Moisés hasta Malaquías. ¿Me entiende? Porque Jesús está en un presente, todavía no estaba el nuevo pacto. ¿Y Jesús qué dijo? ¿Qué dicen ¿Qué dice las Escrituras? ¿Qué dicen los profetas? Cuando nosotros vemos a Timoteo escribiendo toda la Escritura es inspirada por Dios, Timoteo le estaba escribiendo a los hermanos, ¿cierto? Diciéndole, en el tiempo presente que él lo escribió, le estaba diciendo, toda Escritura se refería a los 5 libros de Moisés y se refería también a los profetas, pero no se refería al Nuevo Testamento, porque todavía no había sido escrito todo eso. ¿Lo entiende? Entonces, ahora, eso no invalida, no puedo decir con esto que no sirven. Claro, hoy yo tomo, por ejemplo, Timoteo y lo leo en el presente de hoy. En el presente de hoy leo a Timoteo diciendo toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero hoy leo así. ¿Pero por qué lo llevo yo al pasado?
para que entienda que cuando ellos escribieron, la única escritura que había eran los 5 libros de Moisés y los profetas. Los profetas no crearon leyes, los profetas lo único que hacían es hacer que el pueblo vuelva a las escrituras. Cuando vino Jesús, lo que hacía Jesús, por eso le dejo mi mano acá para que vea los 5 libros de Moisés, ¿cierto? Que es lo que Dios le dijo a Moisés que escriba. No es que Moisés escribió lo que él quiso, no. O sea, Dios le dijo, escribe esto. Y dentro de los 5 libros de Moisés, los 10 mandamientos lo escribió Dios, no lo escribió Moisés. O sea, Dios lo escribió con su dedo en una piedra. 2 veces lo hizo. Una vez en las primeras piedras que le dio el Señor y la segunda vez la hizo en las piedras que tuvo que subir Moisés, piedras alisadas, y Dios se la escribió con el dedo. Entonces, ya ahí estamos ubicándonos en un tema importante. Todo lo que hablaron los profetas, todo lo que habló Jesús, todo lo que hablaron los discípulos, hablaban de estos 5 libros. Cuando hoy nosotros entendemos que están los 4 evangelios, está Apocalipsis y están todos los libros entre medio, allí las cartas de Pablo y todo lo demás, ¿cierto? Nosotros entendemos que toda la escritura fue inspirada por Dios. Pero claro, sí, ahí está, pero estamos hablando hoy. Ahora, si usted se va al pasado, va a entender de que la única escritura que había era esa, ¿cierto? Los 5 libros de Moisés y los profetas. ¿Por qué digo esto? Para poder leer esto que Jesús está por decir ahora en Mateo 5:17. Y eso es lo importante, que usted tome nota de esto, porque Jesús está diciendo, no penséis que he venido a abrogar la ley. Y atención, la palabra ley acá es Torah. ¿Qué es Torah? Las instrucciones de Dios escritas en los 5 libros de Moisés. Dice, no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. ¿Ve? Ya está de nuevo diciendo Jesús, la ley, los 5 libros o los profetas. Yo no vine a abrogar. Ahora, si nosotros decimos, ¿cierto? Que toda palabra es inspirada por Dios, ¿cierto? Toda la palabra es inspirada por Dios, y estamos diciendo hoy, en el presente de hoy, que toda la palabra, o sea, Viejo Testamento, Nuevo Testamento, para decirlo así, ¿cierto? Pero si nos volvemos al tiempo de Jesús, Jesús estaba hablando no del Nuevo Testamento, estaba hablando de las leyes de Moisés, la Torá, ¿cierto? Y estaba hablando de los profetas. No he venido a abrogar, dice, sino a o para cumplir. Fíjese, porque de cierto les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ¿cuándo pasó el cielo y la tierra? Todavía no pasó, por lo tanto, todavía es vigente esto. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de esta ley o de esta Torá, hasta que todo sea cumplido. Jesús estaba afirmando las palabras de Moisés, que son las palabras del Padre, porque Moisés escribió la palabra del Padre. Entonces, decir la palabra de Moisés es lo mismo decir la palabra del Padre. Entonces, ni una jota, ni una tilde, nada. Son las pequeñísimas letras en hebreo, porque no es la jota que usted y yo hablamos, lo que está diciendo Jesús, sino aquella yot, que es la chiquita, que es como una coma que va en la parte de arriba. No importa por qué es hebreo y quizá no entendemos, pero sí le digo una letra muy pequeñita. Dice, de manera que cualquiera, usted o yo, cualquiera, que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, o sea, los más pequeñitos, no, eso era antes, no, yo ahora estoy en la gracia, ¿ve? Yo no digo que no estamos en la gracia, estamos en la gracia. La salvación viene por gracia, es un regalo de Dios, algo que Él nos dio, sí. Ahora bien, aclaro, Él nos dio la salvación, ¿para qué? Para que nosotros, cuando tengamos esa salvación, tengamos relación con el Padre. Por eso Jesús nos enseñó a orar al Padre, Jesús nos unió al Padre. Entonces, cuando en esa relación ya estamos juntos, ¿no es cierto? Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué cosa, no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo? Algunos dicen que los mandamientos han sido abolidos. O sea, de eso estoy hablando ahora. Porque le estoy haciendo de alguna manera recordar que cuando Jesús hablaba, la escritura que tenían en la mano eran los 5 libros de Moisés y los profetas. No tenían ni Nuevo Testamento, ni cartas, ni Apocalipsis. Todo eso, después del año 70 para adelante, sí, estaba. Y estaba para algunos, aclaremos. Hasta que eso ya fue traducido y eso se publicó, y ya se hizo la primera imprenta, ya estamos hablando del 1500, y ya la Biblia cayó a mano de la gente, toda la gente podía saber y puede decir hoy lo que dicen. Pero hay que entender que tiene un inicio y en aquel inicio había que ir
a la fuente, a la raíz. Cuando Jesús vino, los volvió a llevar a la raíz. Es por eso que estoy hablando de esto. Jesús hacía o hizo lo mismo que seguimos haciendo nosotros, diciéndole, esto dijo mi Padre. Y entonces, ¿qué estamos hablando acá a nosotros? Por eso decimos Teshuvá, que es regresar al Padre. Y cuando digo al Padre, mire que apunto la Biblia, porque regresar a la palabra de Dios. Y alguno piensa que porque yo digo esto, descarto todo lo que dijo Jesús. No, si lo que dijo Jesús fue enseñar todo lo que ya estaba escrito anteriormente, es obvio que lo que hizo Jesús fue restaurar en su tiempo, restaurar esa palabra y obviamente el nuevo pacto. Que aclaro que es el nuevo pacto para que la gente no piense que el nuevo pacto no tiene nada que ver con el Viejo Testamento, que es una cosa ridícula que tenemos que cambiar de nuestra mente, que nos metieron aquellas ideas griegas y romanas para que nosotros nos apartemos de la verdad de la palabra de Dios. El nuevo pacto es... Lo voy a hacer con tranquilidad. Jeremías 31:31, ahí dice. También está en Ezequiel, pero voy a mencionar uno. Dice, yo haré un nuevo pacto con todos ustedes. Un nuevo pacto. ¿Dónde lo dijo? En Jeremías. Estamos hablando 800 aproximadamente años antes de Cristo. Haré un nuevo pacto. Escribiré mi ley. ¿Qué ley? ¿Vio? Ahí está. Escribir mi ley. La palabra correcta, la ley es Torah. Escribiré mi Torah, mi ley, en su mente y en sus corazones. Sigue, después léela toda, pero ese es el nuevo pacto. Escribiré. Antes, ¿dónde estaba escrito? Estaba escrito en el papel, en el rollo, estaba escrito en las tablas, que todavía está, ¿cierto? Pero ahora las escribiré en su mente y en su corazón. Cuando Jesús vino, ¿qué hizo? Selló ese nuevo pacto. Jesús fue el nuevo pacto, porque Él vino y Él murió por nosotros y con su sangre Él selló el nuevo pacto. Jesús repitió algo que había hecho Moisés. Por eso estoy recordando que en Hechos 3:21 dice, aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Y el 22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. Escuche, a Él oiréis en todas las cosas que Él os hable. Está hablando de Jesús. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada de su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Israel. Alguno dirá, pero ¿cómo, pastor? Israel es aquel. Israel es todo aquel que cree en Jesús y le recibe en su corazón. Estoy minimizando el hecho, pero eso es hijo de Dios. Israel es el pueblo que es hijo de Dios. Si usted cree en Jesús, le recibió en su corazón, no se quede con eso, pero usted ya sabe que eso es lo inicial. O sea, que empezó a tener una relación con el Padre, que usted empezó a guardar su palabra y a cumplir y a restaurar todas las cosas, usted es Israel. No es Israel quien nació en la tierra de Israel, no se confunda, no es israelita aquellos que vienen solamente por la sangre, sí lo son como ciudadanos, pero usted pasa a ser un ciudadano de los cielos, de su pueblo verdadero cuando usted hace esto. Y tenemos que saber que de Israel, ¿cierto? Muchos de las 12 tribus son tan o igual que nosotros porque ellos han hecho el mismo paso, pero si alguien nació en Israel o alguien es judío, vamos a decir, y no recibe al Mesías, no es el Israel del que estamos hablando. Pero tampoco no es que hay dos Israel. Está el Israel que vive allá y el Israel de los cielos. No, es uno solo el que está hablando aquí, el Señor, y aquí en toda la Biblia, que es un tema para otra enseñanza que lo vamos a seguir ampliando. Es por eso, mire, ¿qué hemos hablado hoy? De restaurar. ¿Qué es restaurar? Justamente lo que venimos hablando en estos programas anteriores y hoy también. Es volver a aquellas bases. Jesús cuando vino le dijo, Señor, les he revelado tu nombre. ¿Por qué? Porque no sabían el nombre. Perdón, no sabían. Se habían olvidado el nombre. Muchos ni lo hablaban ni lo nombraban al nombre de Dios. ¿Cómo dice el pueblo judío en el tiempo de Jesús? ¿Cómo decían Hashem, Hashem, Hashem? Y algunos dirán, ¿qué es Hashem? Algunos dicen el nombre de Dios. No es el nombre de Dios Hashem. Porque Ha o H-A quiere decir él. Y Shem quiere decir nombre. No sé hebreo, no se haga problema, no crean que yo sé mucho de hebreo. Son las cosas básicas que tuve que aprender para entenderlo.
Entonces ellos dicen el nombre. Esa sería la traducción. Y algunos creen que Hashem es el nombre. Y el Señor dice, yo revelé tu nombre. Está hablando del nombre del Padre. Y el Padre es Yahweh. Entonces, ¿por qué no sabían el nombre? Porque su nombre está en el tercer mandamiento. Y la gente, o sea, el mandamiento dice que debes guardar, cuidar el nombre de tu Dios y no usarlo en vano, porque es un nombre santo. Entonces, Yahweh es el nombre del Padre y es un nombre santo y no debemos usarlo en vano. Entonces, ¿qué hacían ellos? Para no usar el nombre por temor a faltar ese mandamiento, no lo nombraban, decían el nombre, Adonai, que quiere decir Señor, ¿me entienden? O Elohim, que quiere decir Dios. Entonces, Elohim, vamos a decir Dios, Señor, el nombre. No, su nombre es, claro que todo eso lo podemos usar, ¿cierto? Pues son los títulos que Él tiene, Dios. Por lo tanto, usted lo puede usar, pero tiene que recordar y tiene que saber muy bien de esto, que su nombre es Yahweh. Yahweh, ese es el nombre del Señor. Por lo tanto, aquí ya vemos a Jesús diciendo, no vine a abrogar, vine a cumplir. Entonces, usted tiene que hacer lo mismo porque nosotros hacemos lo mismo, seguimos las pisadas de Jesús y hacemos lo que Él nos dice. Si uno dice, yo soy cristiano, entonces yo pongo en práctica lo que Jesús dice. ¿Qué dice Jesús? Yo no vine a abrogar, sino a cumplir. ¿Qué tiene que hacer usted y yo? Tenemos que cumplir. ¿Qué es cumplir con lo que Dios dice o el Señor dice? ¿Qué es cumplir? Es hacer y guardar sus mandamientos. Entonces, es por eso que doy vuelta a los mandamientos, ¿cierto? Cada vez que hablo de este tema, para que usted y yo nos centremos en una verdad y primero sepamos cuáles son los 10 mandamientos. Y cuando recién le nombré el tercero, ¿cierto? Viene el cuarto, que también hablé en el programa anterior. Santificarás el día de reposo, o sería el nombre del día de reposo es Shabbat. Así como arrepentimiento, el nombre es Teshuvah, el verdadero nombre. También como paz, el nombre es Shalom. Así también Shabbat es el día de reposo. Hay gente que nos gusta, o a todos nos gusta decirlo en nuestro idioma, pero tenemos que entender que el nombre en el idioma que corresponde significa mucho más, porque nosotros al traducirlo lo limitamos. La palabra paz, o sea, la palabra shalom, nosotros decimos paz y la traducimos, pero la palabra shalom no es solamente paz, es muchas otras cosas más. Es paz, es prosperidad, es salud, es bendición grande para tu vida. Entonces de pronto es mucho más que paz. Entonces la palabra arrepentimiento, que la traducimos de Teshuvah, es simplemente una partecita de Teshuvah, pero Teshuvah tiene muchas más cosas. Por ejemplo, en uno de los estudios del doctor Horacio Corneli nos dice que Teshuvah, los 6 pasos que tiene para hacer Teshuvah, que es regresar al Padre, ¿cierto? Es arrepentimiento. Es cesación, es confesión, pedido de perdón, restituir y resolución. Claro que estas cosas nosotros las unimos en una, pero son pasos para completar lo que verdaderamente quiere decir Teshuvah. Entonces, yo voy a hablar de esto también, ahora a medida que me voy adelantando, pero ya me paré en el reposo, que es Shabbat. Si usted dice día de reposo y no dice la palabra Shabbat, se queda corta, pero bueno, lo entiendo. Lo entiendo que por algún lado empezamos, ¿cierto? Porque dice, el día de reposo, sí, el día de reposo justamente era el día que todos paraban por orden de Dios, que está en el 4º mandamiento, ¿cierto? Y se llama el día de reposo. Ese día de reposo lo pasaron al domingo. Y dicen que lo pasaron al domingo, ¿quién fue? Primero, no está en la Biblia en ningún lado alguien humano, el hombre, en el año 325, allí en Constantino, que fue el primer papa, el emperador, ¿cierto? Aquel que hizo el concilio de Nicea, él mismo, ¿cierto? Se juntaron y tomaron la decisión de hacer el sábado el domingo. ¿Por qué? Porque él mandaba. Y de ahí quedó. Entonces cuando nosotros decimos, no, ahora es el domingo, estamos diciendo, desde que el Papa dijo que es domingo. Cuidado. Pedro dijo, hay que obedecer a Dios y no a los hombres. Cuidado, más usted que es creyente, más que usted que es cristiano, y dice, no, yo a mí me guía el Señor. Si te guía el Señor, es esto lo que estamos hablando, no es el domingo. Algunos por querer justificar el domingo dicen, porque Jesús resucitó el domingo. Una gran mentira, no resucitó un domingo, resucitó un sábado, un día de reposo.
Si bien al último día, al último, llamémosle siquiera al último minuto, no importa. Pero fue un Shabbat, fue un día de reposo. Entonces, esas cosas tenemos que restaurarlas y eso es lo que estamos intentando avanzar programa tras programa para que quien lo vea pueda decir, epa, yo no sabía esto. A ellos me estoy refiriendo en este programa. A los que ya conocen, practican esto, que ya lo saben, quizá me ven y dicen, bueno, no es para mí, úselo el programa para dárselo a otro que no lo sabe. Pero si no, mire, quieren hablar del Shabbat a fondo, entre a la página Retorno, voy a buscar maestro, doctor Horacio Corneli, haga clic en el programa que se llama Shabbat y ahí va a tener un enfoque, una explicación del Shabbat enormemente grande que yo no voy a dar, ¿cierto? Porque no me estoy refiriendo a todo ese contenido, sino me estoy refiriendo a restaurar. Tenemos que restaurar y empezar a hacer lo que dice Dios. Y Dios, el Señor en su palabra dice que en el cuarto mandamiento que debemos santificar el sábado, traducido. Pero el nombre sería el Shabbat, porque Shabbat no quiere decir sábado. Si bien día de reposo se traduce a Shabbat, pero Shabbat es un día consagrado a Dios porque Él lo mandó. 6 días trabajó el Señor y el séptimo día descansó. Entonces el séptimo día el Señor quiere que usted tenga relación con Él. Y algunos dirán, ¿y los otros 6 días no? No. Todos los días Él quiere que tenga relación con Él. Quédese tranquilo, pero ese día quiere que usted lo aparte, para que usted estudie, para que usted ore, y para que cumpla leyes físicas también de su vida y de su cuerpo. Pero no voy a hablar de ese tema porque todo eso lo tiene en el estudio que le dije del doctor Horacio Corneli, que dice Shabbat o el día de reposo, allí lo tiene, para que usted profundice más el tema. Pero usted debe hacer esto, porque el Shabbat, ¿qué es? Una señal entre Dios y usted. Y yo pregunto, ¿usted tiene una señal que es de Dios? ¿Qué cosa, no? Usted sabe que cuando Hitler hizo aquel holocausto, él para descubrir quiénes eran judíos, porque él estaba matando a los judíos, era el plan, matar a los judíos, entre otras cosas, ¿no? Que tenía, ser el emperador del mundo y demás. Para reconocer a un judío él hacía 2 cosas, muy fácil para reconocer a un judío. Claro que a un varón era fácil, le bajaba los pantalones y sabía si había sido circuncidado. Bien, ¿y cuál era el otro? El sábado. Quien no trabajaba el sábado era judío. Había una señal y él sabía cuál era la señal de quienes eran en ese tiempo judíos. Yo hablo de israelitas, no de judíos. Hablo de israelitas. Un verdadero israelita sabe lo que es un Shabbat. Y un verdadero israelita obedece a la palabra de Dios. Y eso es restaurar. ¿Hasta cuándo el Señor está retenido o estará en el cielo? Hasta que sean restauradas todas las cosas. Todas, no dice el Shabbat, todas. El Shabbat, el nombre, el calendario, las fiestas y cuántas cosas más que faltan todavía, ¿cierto? Que tenemos que restaurar. Ojalá quiera Dios que en su corazón ahora se esté armando un lío de cosas y que dice, ¿y esto cómo es? Bueno, y eso le trae a usted un pensamiento y yo le digo, ahora lea, mente abierta, olvídese de lo que le enseñaron, olvídese de sus costumbres, de de las órdenes de aquellos que dicen, acá en mi iglesia eso no, olvídese de todo eso porque eso es muy peligroso. Hoy estamos en los últimos tiempos. Huya de esos lugares, vaya, salga de esas Babilonias, de esos lugares que le dicen, esto acá no, cuando está en la Biblia. No, porque acá nosotros estamos en la gracia, el Antiguo Testamento terminó, por eso es antiguo. Todo eso es traducción, eso no corresponde, es pacto, lo que se hizo en el inicio. Y el pacto renovado que se hizo, que sería el Viejo Testamento, pacto, el Nuevo Testamento, pacto renovado. Eso es como casarse, pacto. Y pasan 10, 20 años y quiere renovar los votos. ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Se casa con otra? No. Pacto, se casó. Renovar, mire lo que estoy haciendo hasta con las manos, jugando para que lo entendamos. Renovar, ¿qué es? Casarse, o sea, renovar los votos se le llama. Así decimos nosotros, ¿cierto? Renovar los votos, que es hacer una renovación de aquel casamiento. Cambio de mujer y la misma. Entonces, si no cambia la mujer, entonces eso es renovar. ¿Qué hizo Jesús? Renovó el pacto. Solo que cambió en ese pacto, que la ley ya no está en la mano de las personas, ahora está en la mente y en el corazón.
¿Cómo selló el pacto Moisés? Moisés fue el mediador entre Dios y el pueblo cuando hizo el pacto. ¿Cuál fue el pacto? Los 10 mandamientos. Dice, hagan esto y yo seré un esposo para ustedes y habitaré en medio de todos ustedes, que era el tabernáculo y ellos estaban todos alrededor. Entonces el pueblo respondió, todo lo que tú digas, haremos. Entonces Dios dijo, wow, esto es lo que yo quería. ¿Qué hizo Moisés? Tomó los 10 mandamientos, ¿cierto? Mató un becerro y con la sangre del becerro roció sobre el pueblo y los mandamientos. O sea, selló el pacto de Dios con los hombres con sangre. Bueno, ahora vamos al nuevo pacto. El nuevo pacto es escribir mi ley en su mente y en su corazón. ¿Cuál es su ley? La Torah, todas las instrucciones de Dios que están en la Biblia, incluido clarísimo los 10 mandamientos. Entonces, ahora Jesús vino. ¿Qué hizo Jesús? Ocupó nuestro lugar para redimirnos, para limpiar todo nuestro pecado. Y con su sangre, ya no la sangre de un becerro, ¿qué hizo Moisés? Roció sangre en los mandamientos, o sea, en las piedras y en el pueblo. Porque la sangre es lo que redime al hombre. Sin sangre no hay redención. Entonces, eso hizo Moisés. ¿Qué hizo Jesús? Con su sangre roció ese pacto, selló ese pacto. Por eso levantamos, perdón, esto no es la copa de una Santa Cena, pero levantamos la copa y dice, esta es la copa del nuevo pacto. ¿Qué es? No era la copa, en realidad era el vino. ¿Y qué era el vino? La sangre. La sangre que selló el pacto. ¿Qué pacto? Ahora escribiré mi ley, Biblia, palabra, en tu mente y en tu corazón. ¿Ve qué sencillo que es? ¿Ve qué simple? ¿Por qué damos tanta vuelta? No lo sé. Porque, bueno, le voy a explicar un poquito. Porque nos enseñaron los hombres como ellos quisieron. ¿Sirvió? Aclaremos, sirvió para que estemos en un determinado lugar y allá vamos en búsqueda más profunda de la verdad. Es por eso que, mire que hoy le leí un poquito y ahora leí un poquito más de la Biblia porque leí Mateo 5:17 cuando Jesús dice, no vine a abrogar la ley, atención. Entonces, si la ley no está abrogada, no está abolida, como dicen otros, ¿cierto? Está firme. Entonces, Shabbat es el séptimo día. Y obviamente los días que caen festivos, que Dios dice, este día es feriado, este día es Shabbat. Entonces, vamos a empezar por el séptimo día, que es lo más fácil. Hay gente que te dice, no, es el domingo. No es el domingo. Jesús no, y algunos dicen, ¿por qué resucitó Jesús el domingo? No resucitó un domingo, fue un sábado. Ese es un tema que vamos a hablar un día. Yo un día voy a decir, hoy voy a hablar de esto y se lo voy a explicar bíblicamente y científicamente para demostrarle el día que dice la Biblia que murió Jesús, ¿cierto? Y el día que dice la ciencia que murió Jesús. Pero de la ciencia lo tengo ahí, pero lo voy a hacer también porque hay gente que les interesa, porque saben entrar en páginas que dicen, voy a poner el día que nació mi abuelo y les sale si era martes, si era lunes. Bueno, todo eso está, hoy internet es global y está para dar toda esa información, pero no lo pongo como importante, simplemente que la Biblia lo dice. Y vamos a hablar porque es la única manera de que usted sepa quién es su Mesías. La única señal que Jesús dio que Él es el Mesías fue que Él iba a estar 3 días y 3 noches en la tierra, o sea, enterrado, vamos, en la tumba. 3 días y 3 noches. Y no hay 3 días y 3 noches. No hay 3 días y 3 noches si Él murió el viernes y resucitó el domingo en la mañana. Casi no llega a 2. Casi no llega a 2. Entonces, hay un error. Y Jesús le dice a la gente, Señor, ya creían en Él. Si tú eres el Mesías, danos una señal. Y con esa señal ya está. Y Jesús dice, esta generación mala y perversa pide señal. Y señal no le será dada, solamente la señal de Jonás. Yo estaré en el centro de la tierra, en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. No diga viernes, sábado, domingo. Eso es cuento de tonto. Viernes, sábado, domingo no son 3 días. Claro, sí, viernes, sábado, domingo. Vaya que un médico le dé una pastilla y le dice, mire señor, usted tiene que tomar esta pastilla cada 3 días. O sea, 72 horas. No tome antes porque puede morir. Va a ver cómo va a contar las horas. Ahí va a contar las horas. 72 horas y va a tomar la otra pastilla, porque si la toma antes,
Pero si dice, no, si la tomé el viernes, hoy es domingo, no es lo mismo el viernes a la noche y el domingo a la mañana decir son 3 días, porque si usted suma, no le da los días de 24 horas. Jesús dijo 3 días y 3 noches. ¿Sabe por qué Jesús dijo 3 días y 3 noches y no dijo 3 días? Por una sencilla razón, porque el tiempo de Dios, o sea, un día es la tarde y la mañana, o lo que sería la noche y el día. La noche dura 12 horas y el día dura 12 horas, estamos hablando generalizado, ¿cierto? Porque hay tiempos en el verano que la noche es un poco más corta, pero vamos a hablar el medio. Es 12 y 12. ¿Acaso Jesús no dijo, acaso el día no tiene 12 horas? ¿No dijo eso una vez Jesús? Sí. ¿Por qué? Porque le estaba limitando que el día es 12 horas y la noche es 12 horas para que lo entendamos. Ahora, por eso en la Biblia vamos a encontrar cosas como dice en el libro de Daniel, 2300 tardes y mañanas. Está diciendo 2300 días. Jesús dijo 3 días y 3 noches para que quede claro que son 72 horas. Entonces, al final dije que no iba a hablar de esto y estoy hablando. Esto es un tema para otro programa. Eso es restaurar. Usted tiene que saber que su Mesías le dejó una señal. Y usted tiene que saber que esa señal usted tiene que entenderla. Es su obligación y su parte de entenderla está en la Biblia. Yo voy a hacer lo posible en otro programa para explicarle, para enseñarle, para que mínimamente tenga una información y después usted vaya a la Biblia y pueda abrirla más a esa palabra y aprenderla más. Entonces, ya voy llegando al final del programa diciéndole simplemente esto. En el libro, a ver, vamos más. Lucas 15 habla del hijo pródigo. Y acaba de entender lo que empecé a decir al principio. En el hijo pródigo nos dice claramente, ¿cierto? Que era un padre que tenía 2 hijos y el hijo se fue de la casa, pidió su herencia, se la malgastó. Un día se dio cuenta, gran resumen que hago, un día se dio cuenta, pobre, tirado por la calle, comiendo comida que peor que la de los chanchos, porque no lo dejaban comer la comida de los cerdos, entonces tenía que comer algo peor todavía. Dijo, en la casa de mi padre, los jornaleros viven mejor que yo, volveré a la casa de mi padre. Teshuvá, eso es volver. ¿Qué hizo este hombre? Hizo estos 6 pasos. Hizo arrepentimiento, o sea, sentir ese dolor de lo que ha hecho. Entonces, sintió el dolor de lo que ha hecho y dijo, volveré a la casa de mi padre. Teshuvá es volver a su palabra, es volver al Padre. Él comenzó el camino, ahí comenzó. Está mal lo que hice, voy a volver al Padre. Y ahí empezó a tomó una decisión, emprendió su camino y paró lo que estaba haciendo. Cesó, segundo paso, de aquello que estaba haciendo. Entonces dijo, esto que estoy haciendo no lo hago más. El tercer paso, estoy haciendo algo muy rápido, no se olvide. Horacio Corneli, entre a la página de retorno, haga clic allí, Teshuvá y tiene todo esto explicado con una maestría impresionante. Luego lo que hizo fue confesar su pecado. Y dijo, yo he pecado contra el Señor y contra mi Padre. O sea, contra mi Padre y contra el Señor. Él la tenía clara. ¿Se da cuenta que no era un chico del mundo, como dicen algunos? Era un israelita. Era alguien que conocía la palabra del Señor. Por eso dice, pecado contra mi Padre, contra mi Padre y contra el cielo. La tenía clara. Él sabía. No era alguien, yo no sabía que existía Dios. No, este sí sabía que existía Dios. Y conocía, tenía un conocimiento profundo de la palabra. Tercer paso, confesó su maldad. Y comenzó su pedido de perdón. Entonces, en aquel pedido de perdón, obviamente, él está en el versículo 21, cuando él dice, y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Acá estamos viendo una ilustración enorme de algo que Pedro le estaba diciendo en el pórtico de Salomón, arrepentíos y convertíos. Le estaba diciendo eso, pídanle perdón a Dios. Tuvieron a Jesús, acá tuvieron a la imagen del Dios invisible, alguien que le habló de la verdad, alguien que murió por ustedes y no le creyeron. Arrepiéntanse. Eso le estaba diciendo Pedro, entre tantas cosas. Vuelvan al Padre, vuelvan a la instrucción de Dios. Eso es lo que le estaba diciendo Pedro. Quinto paso que hizo fue restituir, devolver. O sea, dijo, Padre, estoy acá dispuesto a ser un jornalero y voy a pagar aquello que me llevé de alguna manera.
¿eh? Y termina el sexto paso, que es la resolución, la determinación. Después que hizo todo esto, él tuvo que resolver su problema. ¿Y cuál era resolver su problema? No volver a hacer esto más. Yo voy a cerrar aquí en esta explicación de esta teshuvá, porque, por ejemplo, si usted sabía que hay 10 mandamientos, y si lee cada uno de ellos, por ejemplo, yo hablé hoy un poquito del cuarto, un poquitito hablé del cuarto, el Shabbat, y usted lo mira y dice, epa, es verdad, está así en la Biblia, ¿qué tiene que hacer? Teshuvá. O sea, tiene que sentir dolor de que no estaba haciendo eso y que había pecado, tiene que confesar. Tiene que parar y decir, epa, no, yo esto no puede ser. Ahora voy a hacer las cosas como Dios dice. Y tiene que confesar, decir, Señor, yo no lo hacía. Excúsese con algo simple, no lo sabía. Porque prefería o le creía a los hombres y no a ti. Porque cómo no voy a creer que los mandamientos están ahí. Y porque me dijeron que la ley ya había sido abolida. Abolida nada. Abolida está ahí, Jesús lo explicó bien clarito. A mí me encanta hablar del arca, saber de que adentro del arca están todavía están las 2 tablas que Dios escribió con su dedo. Por eso se llama el arca del testimonio, porque una vez esa arca va a aparecer y ahí va a salir el testimonio de Dios. Y a ver quién le va a decir a lo que Dios escribió con el dedo que ya no es más. Oiga, allí también está el maná. Que se recogía y está la vara que tenía Aarón florecida. Todo eso está adentro del arca, por eso el arca no se encuentra, pero se va a encontrar porque es el arca del testimonio. Tiene una tapa, propiciatorio, y tiene que estar la sangre de Jesús del lado derecho. La sangre que Jesús derramó en la cruz tiene que estar en el lado derecho. Todo eso es el testimonio. Ya vamos a hablar de eso también de algún día. Entonces, Teshuvá. Pedro le dijo, hermanos, eran israelitas, arrepentíos y convertidos. De eso se trata. Vuelva al Padre, mi hermano. Estamos en los últimos tiempos. Jesús viene pronto. Vuelva al Padre. Estamos en tiempos peligrosos. Vuelva al Padre. De eso se trata lo que estamos hablando. Yo me voy a despedir ya de este programa, estando feliz de que puedo cumplir con un trabajo de simplemente anunciar algo que nos enseña la palabra de Dios y que yo debo practicar al 100%, y quizá con mayor exigencia debido a que también lo estoy enseñando. Yo enseño esta palabra porque intento hacerla. Tengo fallas, tengo errores, pero quiero guardar sus mandamientos y no voy a ser salvo por guardar sus mandamientos. Soy salvo por gracia, y entiéndalo, somos salvos por gracia, no por guardar los mandamientos. Pero guardar los mandamientos, guardar un Shabbat es una señal de Dios. Yo quiero que mi Dios me reconozca con su señal, que Él me vea a mí que yo tengo su anillo. Así como mi anillo muestra una señal de un casamiento, que yo también tengo una señal que soy de Dios. Y la señal son aquellos mandamientos, pero uno de ellos es la señal, que es el Shabbat. Y las fiestas también, que ya lo voy a hablar otra vez, que es una marca en la mano y en la frente. Para que en el tiempo final, que ya estamos, en el tiempo final seamos reconocidos por Dios. No es que Dios se olvida, no, Él nunca se va a olvidar. Pero nosotros, si volvemos al Padre, tomamos su señal y con su señal estamos bien identificados con Él. Me voy a despedir. Nos vemos en el próximo programa. Este fue el capítulo número 4 de Conectándonos en la Raíz. En el capítulo 5 voy a extender un poquito más, siempre haciendo un resumen al principio y extender y dar un paso más porque hay muchísimo para hablar. Me vuelvo loco por querer decirle del calendario, de esas cosas simples, sencillas, que no van a cambiar su vida en el sentido de que va a tener que transformar todo. No, sino que va a empezar a entender profundamente la palabra de Dios, y eso me inquieta muchísimo y siento la obligación y la demanda de Dios de hacerlo con todos ustedes. Entonces, de esta manera yo me voy a despedir. Ya para el próximo programa, agradeciendo su disponibilidad, diciéndole que por último, a ver si puedo y tengo tiempo, le pongo por ejemplo el mail aquí abajo para que pueda escribirnos, para aquellos que se sumaron al último y tienen el mail acá abajo, que nos pueda escribir. También le voy a poner la página web para que usted pueda ingresar y tomar más materiales. Y bueno, ya con todo esto, sí le digo que nos vemos la próxima, que como siempre lo hacemos desde este lugar, quiero hacer mi última oración, y mi oración
es esta la que dice en la Biblia que así debemos orar y poner su nombre. Yahweh bendiga y guarde su vida. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga de usted misericordia. Yahweh alce sus ojos sobre su vida y ponga en usted paz o shalom, como corresponde. Que Dios le bendiga a todos. Nos vemos el próximo programa. Que sea una bendición para su vida. Un saludo a todos. Chau, chau. En Cristo Jesús soy un vencedor.